Bueno, yo como os he dicho, me llamo David, soy socio de Galey desde su fundación, junto con mi marido Jesús. Y bueno, pues en esta ronda, a ver, enviado solicitud, vamos a ver, esperando. Familias arcoíris, muy buenas. Hemos hecho una prueba antes. ¡Hombre! Ya las tenemos aquí. Por fin, Buenas hola. noches. ¡Qué nervios! Sí, sí. Mi primer Ya, directo. antes ha funcionado perfectamente. Y ahora ya, me oís bien a mí y yo a vosotras Sí. estupendas, vamos. Perfectamente. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. antes de nada, yo creo que esto no es necesario, ¿no? No, Además, aquí no. No. Pero te queda muy bien. todo lo que me tape me queda estupendo. No, estás más guapo, sí. Además, María José tiene ya mal recuerdo, mal Sí. recuerdo Sí. de las mascarillas, que ha estado Estoy durante Muchas. en mis tiempo, primeras horas sin mascarilla. porque María José ha estado malita y bueno, pues ha estado bien confinada, más que ninguno de nosotros, ahí en cuarentena en su habitación, preservando la salud de su familia y bueno, pues ya menos mal, eh, gracias al cielo, a la tierra, está todo bien. Bueno, María José es la morena que yo tengo a mi izquierda y Cata es pelirroja, no, castaño Sí, claro, hombre. La rubia. Parece mentira. Es la que rubia. tengo a Mira, mi mírame derecha, las gafas. según miro la pantalla. Ellas son una pareja de las más veteranas de Galey. Yo he dicho que yo soy socio de Galey desde su fundación, ellas pues casi. Y bueno, pues también en la vida son bastante veteranas y, y maestras en esto de la paternidad, de la maternidad, en este caso, Eso. perdonad, de la maternidad porque también adoptaron dos niñas preciosas, color ébano, eh, y bueno, pues vamos a dejar que ellas nos cuenten. Se me hace raro entrevistarlas porque son amigas de hace muchísimo tiempo y es como ahondar en muchas cosas que probablemente ya sé. Entonces, bueno, contadme un poquito vosotras, ¿a qué os dedicáis? ¿O a qué os dedicabais? Bueno, pues yo he sido cocinera y después profesora de cocina en la Escuela de Hostelería de ahí en Madrid, de la Casa de Campo, y ahora disfruto de una merecida jubilación. Así que tengo mucho tiempo para la familia y para mí, que ya me tocaba. Pues sí, de cocinar para tu familia también me consta. Bueno, eso sí, eso es Hombre, ya eso, perpetuo. eso es una Porque condena de por vida. además sé que eh, a María José no se le dan bien los fogones. Creo que hace un huevo y No, de milagro. ni me gustan ni se me dan bien. Cada vez que Cata se va de casa, porque Cata tiene mucha familia en el País Vasco, ella es del País Vasco, que tiene que llenar el arcón de comida para que no pasen hambre ni las niñas ni su mujer. ¿Es así o no? Es cierto. Sí, yo siempre cuento la misma anécdota cuando vino Mesqueren, que es nuestra hija mayor. Ella vino a finales de enero, llegamos a España y a finales de febrero falleció la madre de Cata. Vaya. Falleció muy de repente y se tuvo que ir y no dejó nada preparado. Y Mesqueren llevaba aquí un mes escaso en España, hablaba muy poco. Y entonces el primer día yo llego y hago una tortilla francesa, nivel uno de ayudante de nada. Le pongo y Mesqueren dijo, bueno, a Cata le llaman Amachu porque es vasca, entonces Mesqueren lo probó y dijo, Amachu, qué rico, tú no, qué rico. Eso con una tortilla francesa, con lo cual
ese es mi nivel de cocina. Yo soy, bueno, estudié pedagogía y después de dar muchas vueltas por el mundo y hacer muchas cosas muy diversas, actualmente trabajo como contable en una administración de fincas, cosa que tiene muy poquito que ver con mis estudios. Pero bueno, la vida te va llevando por los derroteros que te lleva en cada momento. Ya, nos tenemos que ir adaptando a los nuevos Sí. tiempos. ¿Cuántas hijas tenéis? Yo he dicho que dos, pero Dos, bueno, dos. por los Tenemos que se van Meskeren. incorporando. mm, Meskeren, que vino con 7 años, vino en el año 2007, en enero de 2007, y su hermana Aymanot, que vino con 5 años en julio del 2008. ¿Vale? ¿Cuándo? Actualmente tienen 17 y 20. Uf, qué gusto, ya criadas totalmente. Por lo menos Ay, una tiene. bueno, Bueno, lo que queda. ya quisiéramos, pero no, les falta todavía. Les falta un poquito más de horno para salir Sí, a la Sí. calle. sí. Eh, bueno, estáis diciendo, Aymanot y Meskeren vinieron a vosotras, pero Ujú, ¿por qué medio? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo hicisteis? ¿Qué hicisteis para hacer familia? ¿Adoptasteis? ¿No? No son biológicas. ujú. No, No, son, como has dicho, son de color ébano, así que ya nosotras ébano no somos. No. biológicas no son. Las adoptamos en 2007, como ha dicho María José, primero a Meskeren, porque iba a ser una adopción única, no nos habíamos planteado tener más de una hija. El proceso tedioso, a veces doloroso, porque nos tocó, bueno, me tocó porque la adopción fue monoparental, ya que en Etiopía la homosexualidad es un delito que está penado con la Ujú. cárcel. Entonces fue una adopción, como os he dicho, monoparental. Y la psicóloga que me tocó, bueno, muy mala persona. Psicóloga igual era buena, pero muy mala persona. Me hizo sufrir muchísimo. Por suerte el proceso no fue muy largo porque ya teníamos que en 7 años y como todo el mundo quiere bebés, pues a nosotros la edad no nos importaba. Bueno, aparte de que por la mía también me correspondía mayor de 4 años, pues fue breve. Empezamos los trámites en Navidad. Recuerdo que la primera charla de esta ya oficiales fue el día de Nochevieja del 2006 y No, del 2005. 2005, perdón, y volvimos de Etiopía con Meskeren en enero del 2007. Entonces, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo llegaron? Pues sí, ¿Cómo llegaron? por ese ¿Cómo llegaron? proceso a través ¿Tardasteis de... en lo que es el proceso antes de conocerlas, antes de viajar al país de origen? Bueno, ¿de dónde son? Si lo queréis Son de decir. Etiopía. Son De 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 Etiopía. 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 Antes de hacer el viaje a conocer a vuestras hijas, ¿cuánto tiempo duró el trámite? Desde la Un año. primera entrevista que tuvisteis. Un año en total, desde el 31 de diciembre del 2005 Hasta el y día de Reyes. fue el Día de Reyes cuando pudimos abrazar a Meskeren del 2007. Qué bonito. Pero lo que te digo, fue muy importante, primero porque la CAI acababa de abrirse, entonces no tenía lista de espera, y por la edad que tenía Meskeren. O sea, lo normal no son procesos tan cortos, ¿vale? Pero sí que ahí se daban varias circunstancias que hacía que el proceso fuera mucho más rápido. Luego el proceso de Aymanot es distinto, porque el proceso de Aymanot, al ser hermana biológica de Meskeren, era un proceso de prácticamente de reagrupación familiar. Y además lo que la familia pidió. Vale, pues cuenta. Bueno, pues además se dio el caso de que la propia familia biológica pidió que si era posible reagrupar a las hermanas aquí. Entonces fue la Comunidad de Madrid la que me llamó un día diciéndome que era posible que hubiera una hermana biológica de mi hija, en aquel momento era solamente mía,
para Vale, no te esta adelantes, luego a ese opción. proceso vamos a ir más tarde. Vale, como Solamente me has tú ya. dicho cómo llegaron, Sí, pues sí, sí, no, sola. cómo llegaron, pero bueno, Pues como estás llegaron diciendo, así. antes era solamente mía, digo, bueno, ese proceso ya vamos a ir un poquito más Ya, adelante. no, que hoy de ese no iba a hablar. Iba a decir que fue la No comunidad me la que me no me llamó. pises, que no tengo muchos más Las recursos. preguntas, no le pise las No, preguntas. la comunidad me avisó a ver diciéndome que estaba en el orfanato otra niña que posiblemente era hermana de Niskerem, que qué hacía. Y entonces, pues, la respuesta fue la maleta. Pero hubo otra vez que volver a hacer todo el proceso, Todo el psicóloga, proceso entero. Sí. asistentas, mucho más breve, con una psicóloga que entendía la situación, muy amable, muy profesional también, pero sin buscar pegas, al contrario, de favorecer Sí, el el proceso hay que acompañamiento. repetir porque la unidad familiar es distinta. En el primer proceso adopta Cata sola y en el segundo proceso Cata ya tiene una hija. Entonces la Ya. unidad familiar ya ha cambiado, ya es Cata y su hija. O Entonces sea, por eso hay que repetir todo el proceso. y ese proceso, a pesar de ser familia, o sea, de ser, bueno, ya os reconocéis como madre e hija, Meskeren y tú, Cata, Sí, pero te dicen que hay una hermana ¿Sí? que si la quieres adoptar, Eso es. imagino que en algún momento del proceso anterior, o sea, cuando ya estás en el primer proceso con Meskeren, me imagino que en un momento dado la ECAI o los organismos pertinentes te habrían dicho que es posible o que más adelante. ¿Te avisaron de esa circunstancia? No, no, para fue nada, Meskeren. para nada. No. Fue Meskeren quien en las primeras navidades, bueno, la hermana María José, mi cuñada, es médica y ha trabajado por varios países del mundo, entonces cada Nochevieja celebramos según el rito de alguno de estos países que ella conoce. Y ese año fue según el rito boliviano, Ah, qué- creo, no sé, Pili, si Sí, me estoy equivocando, y había que ponerse un cartelito aquí en el pecho con el deseo de que tenías para el próximo año. Entonces Mesqueren se dibujó una muñeca. Le dijimos, ¿a qué muñeca más bonita? Y no dijo que no, es mi hermanita. Y entonces ella se pidió de regalo de Reyes a su hermana. Entonces supimos que tenía esta hermana más pequeña. Os lo reveló Bueno, y Meskeren. también otra mayor. ¿Eh? O sea, os sí, lo reveló Meskeren. Sí, sí. Y en este sí, caso, la la primera que adoptasteis fue a la mayor de las dos, a la ¿no? mayor. Eso es. Meskeren es la mayor de 20 años. O sea, que no Sí, mayor de 20 años, sino que es la mayor, que tiene 20 ah, años. eso Ujú. Vale. es. El segundo proceso dice que fue más corto, pero ¿cuánto tardasteis? ¿Toda la burocracia en Madrid? ¿Cuánto fue? Bueno, me llamaron a la escuela En a marzo fue. mediados de abril y Y viajaste en estuve en julio. Etiopía el 14 de julio. O sea que fue muy breve. Fue breve. Eso Y es. allí me imagino que estarían en un orfanato, en una casa de acogida. ¿Dónde estaban ellas? Bueno, Cuando pues las conocisteis por primera vez, ellas dónde? no pasaron por un orfanato. En Etiopía hay orfanatos y de los orfanatos van a lo que se llaman las casas cuna que tienen las diferentes ECAI que operan en el país. Ya. Entonces ellas estaban en una casa cuna de una ECAI. Además, corregidme si me equivoco, tengo entendido que en muchos sitios de África, incluso las cuidadoras, más allá de ser profesionales, les cuidan en parte las propias abuelas del entorno, no sé si me equivoco. Sí, Eh, hay lo de Youth y todas estas. Sí, tienen como yo- especie de familias de acogida dentro de las comunidades, sí. que es un, Bueno, he Son muy dicho, es diferentes. muy diferente, sí, es. Y de allí pasan, en principio, cuando un niño está en situación de desamparo,
lo más urgente es la adopción, entonces la acogida en ese tipo de casas, ¿no? En las que normalmente es una mujer que cuida a varios niños. Vale. Yo Porque hablaba de de ahí no, es una especie de acogimiento. De allí suelen pasar a los orfanatos del Estado y de los orfanatos del Estado se les adjudica a un país, a una ECAI, con lo cual ya se sabe cuando van a la casa cuna de tal ECAI, pues que estos niños van a ir o a España o a Bélgica o a Alemania, porque ya esa ECAI es de ese país. bueno, Pero en el perdonad caso de que, las hijas no pasaron todo ese proceso, pasaron de su familia biológica a la casa de acogida, a la casa cuna que llaman. vale, yo hablo de no, de unas casas cunas no profesionalizadas, pero que más, que grandes profesionales, ¿no? Esas mujeres, esas abuelas del entorno de los poblados colindantes que les dan probablemente, no se lo toman como una profesión, sino que les toman como si fueran nietas y les cuidan como nuestras abuelas nos cuidaron, imagino, por fantasear un poco. Eh, bueno, voy a ir cortando de vez en cuando. Hola Pedro, que nos pide que le saludemos. Pedro también es otro. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Y Crezco Familias, que es una asociación de muy reciente creación en Andalucía. Hola, Crezco, mucho gusto de veros por aquí y empatizar, seguir empatizando con Galey, que sé que muchos de vosotros habéis estado ayudando y colaborando a que Galey también crezca. Y por supuesto, Galey, seguiremos también el mismo camino y ayudándoos a crecer en lo que os haga falta. Que si nos ayudamos los unos a los otros, creo que esto sale mucho, mucho mejor. La lucha se supera de otra manera. No sé si se llega a ganar, pero por lo menos en compañía sabe distinto. Eh, Cuando conocisteis a Mezqueren, ¿qué edad tenían? ¿Qué edad tenía 7. Mezqueren? 7. 7. Y luego vais a por Aymanot. Aymanot Cinco. tenía Cuando viene 5, 5 y medio. 5. ¿Cómo fue bueno, antes de nada me preguntan, pica mucho la curiosidad por lo que veo los que nos están escuchando y siguiendo el directo. Eh, ¿Cómo se adaptaron al idioma? Me imagino que por aquí hay algún papá y alguna mamá, algún futuro papá o mamá que quiere adoptar y están hambrientos de información. Yo no lo recuerdo en ninguno de los dos casos como un problema. O sea, me parece mucho más difícil la adaptación a la alimentación, por ejemplo, que al idioma, por increíble que parezca. Ah, sí. O sea, Bueno, con 7 palabras se hacen entender perfectamente, tú le entiendes perfectamente, porque la misma palabra, depende de la entonación y el gesto que le acompañe, te hace ver exactamente cuál es el significado. No tienen... Aymanod igual tuvo un poco más de problema, bueno, pues porque era más pequeña, porque al final ella venía con su hermana con la que ella se entendía en amárico. Cuando ella llega aquí, su hermana ya no sabe amárico. Se había olvidado el Se había idioma olvidado total. del idioma de origen completamente. Entonces, yo creo que a la pequeña eso le descolocó mucho el que su hermana de pronto no la entendiera. Aymanot, para quien la conoce, sabe que es una máquina de hablar, entonces Aymanot el no poder comunicarse le costó mucho, porque una cosa es comunicarte para esto me gusta, esto no me gusta, tengo hambre, tengo frío, quiero ir o no quiero ir, y otra cosa es comunicarte a nivel de sentimientos, eso es mucho más difícil y lleva más tiempo. Entonces yo creo que eso le costó mucho a Aymanot, pero sí que es verdad que en 3 meses hablaban Hablaba. perfectamente. O sea, igual perfecto. no conjugaban bien los verbos, no colocaban bien los géneros, pero se hacían entender y entendían perfectamente. Y no Y las eso que no liasteis con son las más pequeñas. Y no las metisteis a hablar euskera, claro, porque si no ya el lío puede ser No, tremendo, ¿no? No, no, no. pero Aymanot habla inglés como si hubiera nacido en Londres, o sea que
la inglés como No, no pueda. tiene problema. Sí quisimos de algún modo mantener el idioma, pero es muy difícil. Es muy difícil porque es un idioma, su idioma de origen, es un idioma muy distinto, ni la grafía es la misma, ni... Entonces no encontramos ningún... estuvimos yendo a unas clases que daban en la ECAI, pero estaban todos los niños juntos, desde 4 años hasta 8 años o 10, y no se adaptaron. Entonces al final no... Yo creo que al final lo tienen dormido en algún rincón de su cerebro, que si se vieran forzadas a tenerlo que hablar, seguramente lo recuperarían sin problema, porque al final ahí está. Pero no, ahora mismo no saben, no hablan en amárico ninguna de las dos. Mira, he visto ahí una pregunta que dice que si han tenido algún problema por tener dos madres en España y una en Etiopía. Y voy a Ahí responder con una quería, anécdota. yo quería ir hacia ese punto, porque si tienen algún tipo de contacto con la familia biológica y que nos contéis, lo podemos unir a esa pregunta que habéis leído perfectamente. Bueno, Primero, yo respondo a la pregunta ¿tienen algún esta con problema una en tener, anécdota. ellas reconocen a su madre, o sea, quiero decir, ellas son conscientes de que allí tienen una madre y la reconocen como tal, la recuerdan y también Tienen nos... una madre, un la madre, padre, hermanas, mayores, pequeñas, sobrinas. Tienen Una una familia muy familia. extensa. una familia. Y la recuerdan. ¿Han tenido La contacto con recuerdan, ella? ¿Han tenido claro, contacto con su familia durante todo este tiempo? Sí. 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 De hecho, Y, bueno, este verano hemos Hace 2 veranos. hace 2 veranos, hemos estado allí con ellos. jo, qué bien. Ya como Cata, María José, Mesqueren y ahí. No, Bueno, No, no. bueno, claro, sí, la no. homosexualidad Como María Pues José, recordamos que en Etiopía la homosexualidad es un delito. No teníamos efectiva, ningún interés en quedarnos allí en la cárcel, pero obviamente. estuvimos las cuatro, pero sí. estuvimos todas. ¿Y qué Y Sí, tal? ellas creo que la familia pues se puede imaginar, pero no se mencionó. no se dice. ¿Qué tal, qué tal, Pero qué tal, qué tal ellas? ¿Qué tal vuestras hijas? Porque hacía tiempo que no Bueno, se veían, sí. bueno, Vamos ¿no? a ver, nosotros, evidentemente no es lo mismo un niño que venga siendo un bebé, que llegue a España y a su familia adoptiva siendo un bebé o siendo ya, pues eso, Mesqueren con 7 años, evidentemente tenía muchos recuerdos de su casa, de su familia, de su escuela, de su padre, de su madre, de su hermana, de todos. Porque era lo suficientemente mayor. Quiero decir, nosotras en ningún momento les hemos tenido que decir sois adoptadas. ya claro. ¿Eh? O sea, quiero decir que es evidente, lo saben desde el primer día que hemos llegado allí, incluso de antes de que llegáramos. Ellas ya sabían que iba a llegar una familia para ellas. Entonces, el caso es un poco distinto. Quiero decir, nosotras sí lo que hemos intentado desde el principio es que ellas sepan que nunca han sido abandonadas, que su familia no las abandonó, su familia les dio la prueba de amor más absoluta, que es renunciar a ellas para que ellas pudieran tener alguna oportunidad en la vida. La situación en la que estaban era realmente muy límite. Entonces, esa ha sido nuestra máxima preocupación desde el principio, que ellas supieran que no habían sido abandonadas y que sus padres las quieren más de lo que pueden imaginar. ¿Vale? Entonces, con ese trabajo durante muchos años, sí que llegó el momento de... Nosotras siempre hemos dicho que queríamos ir a Etiopía con ellas, nos parecía muy importante que ellas conozcan su país, que conozcan sus raíces, que conozcan cuál es la vida que hubieran tenido de seguir allí, las oportunidades que tiene la gente allí o las que no lo tiene, que conozcan su país, que es una maravilla, o sea, es un país inmenso, precioso y con unas bellezas naturales impresionantes, y que tuvieran contacto con su familia, ¿vale? Pero nunca en ningún momento les hemos obligado a ese contacto. Siempre ha sido lo que vosotras queráis, ¿vale?
Nosotras fuimos allí, ellas sí querían conocer el país y hasta el último momento tenéis la posibilidad de decir quiero ir o no quiero ir a mi pueblo. Al final fueron las dos. El encuentro fue Emocionante. bestial, bestial. O sea, yo no creo que pueda vivir nunca una emoción mayor de la que vivimos. Uy, aquí Y parecía que había... Lloramos, Lloramos, reímos, nos abrazamos, nos besamos. Estuvimos 2 días con ellos. El primer día fue precioso porque era el reencuentro. Ellos además no sabían que íbamos. Entonces para ellos tuvo que ser brutal. O sea, si para nosotras fue brutal, para ellos tuvo que ser algo indescriptible. El primer día fue una emoción muy bonita y muy, muy profunda. El segundo día fue muy duro porque es el volverte a despedir, el volver a romper, fue muy duro. ¿Cómo ellas lo han vivido? Pues yo creo que en el momento bien, y eso es algo que tardarán muchos años en reubicar, pero son datos que les hacen falta para su vida. Me parece que solo se puede crecer sabiendo de dónde partes, sabiendo cuál es tu realidad. Y su realidad es esa, que no es ni buena ni mala, es distinta, es muy distinta de la realidad de sus amigos, de sus compañeros, pero es la suya y tienen que crecer a partir de ahí. Entonces tienen todos los datos, tienen los teléfonos de su familia, quiero decir, en cualquier momento que quieran saber algo, que quieran, pueden acudir. De hecho, desde entonces, pues seguimos manteniendo contacto a través de las redes sociales. Nos mandamos fotos, nos felicitamos y así. Y bueno, como veo que insiste en lo de las 3 madres, lo voy a contar porque además es que fue muy gracioso. Cuando estaba todavía Misker en el colegio, o sea... Sí, tendría 8 años. Sí, ¿no? 8 o 9 años. Una de las compañeras de clase, de estas que siempre tenemos tan amables, dijo, no puedes tener 2 madres. Y ella le dijo, ¿cómo que no? Yo tengo 3, 2 en España y una en Etiopía. Y lo dijo con la mayor naturalidad. Y orgullosísima, claro. Por supuesto. Pues, cuando tiene el conocimiento de cuál es esa realidad, tiene las armas para defenderse. Eso es como hemos tratado de educarlas. Qué bonita lección, desde luego. Muchos quizá de los que nos escuchan, que estén pensando en ser papás o ser mamás, a lo mejor se piensan que no estamos, que no están preparados, pero muchas veces nuestros hijos nos enseñan desde el minuto cero que nos damos un abrazo con ellos en el orfanato. ¿No? Quizá es el día a día, o sea, es un parto igual. O sea, desde... Es más largo, ¿eh? Sí, porque nosotros muchas veces estamos... Y quizá hasta más doloroso, no lo sé, a lo mejor me contradicen las que nos estén escuchando que hayan dado a luz de forma natural, quizá me digan que no, que duele mucho, pero esto es muy, muy, muy doloroso. Sí. Qué chulo, porque además el miedo también que muchas familias adoptivas quizá puedan tener a que sus hijos adoptivos quieran conocer sus raíces, vosotras lo habéis, bueno, esa parte no sé si la teníais que superar o la habéis superado ya, pero sí, es una realidad, ese miedo existe ante los padres que adoptamos. ¿Vale? A ver, tema económico. Nos están preguntando por aquí, porque bueno, no nos olvidemos que este tipo de entrevistas, además de dar difusión a Galey por medio de nuestros propios socios, pues también estamos haciendo una labor de informar y motivar para que la gente que piensa que por el hecho de ser homosexual, lesbiana, son estériles, no lo son. Se puede ser padre y se puede ser madre siendo gay o lesbiana. Nos están preguntando el tema económico.
porque hay gente que tiene entendido que el coste de una adopción internacional es muy caro, pero bueno, no sé, si no queréis no hablar de cantidades, pero un poco cómo fue esa parte. Pero claro, hace muchos años. Esto creo que ha cambiado muchísimo. ¿Pagasteis en pesetas? Sí, Sí, hombre, fue sí, en el sí. 2007, en el 2006. Claro, es que han pasado 13 años desde esto, ¿no? Y también las ECAIS tienen cada una tarifa diferente. También hay que valorar que se pueden hacer las adopciones internacionales de manera individual. Ya no necesitas que la ECAIS sea la intermediaria. Con el tema económico, pues sí, se pagaron unas cantidades. A mí no me gusta hablar de cifras porque parece siempre que es una compra, ¿no? En la CAI con la que trabajábamos tenía unos precios bastante justos por lo que podía suponer la manutención durante el tiempo de estancia en la casa cuna, las traducciones de los documentos, porque en este caso había que traducir primero al francés y después al inglés y luego al etíope, o sea que no era una sola traducción. En ese caso no fue muy caro. ¿Eh? Fue Vale, muchísimo menos, no sé, pues mira, te lo voy a decir, pero alrededor de un... 4.000, 5.000. bueno, no hace falta que digáis cantidades Bueno, por ahí. No, yo creo que fueron unos 4.000, 5.000, más luego los billetes, que ¿vale? van por los Entonces Los viajes. billetes de no avión y la estancia. fue una cosa O sea, muy bien vosotras, justificada. vosotras os pagáis la estancia, lógicamente, y ese dinero que se paga no Sí, es una sí. compra, obviamente, dejémoslo claro, que simplemente, bueno, pues es para sufragar los gastos que ocasiona pues toda la labor profesional que hay detrás, psicólogos. Claro, porque además cuando nosotras adoptamos en Etiopía no se hacía más que un viaje. Entonces el primer juicio en el que se asigna al menor no va a la familia, no, bueno, en aquel entonces no iba a la familia adoptiva, pagabas también porque había un representante de la ECAI, entonces tenías que firmar los poderes y eso había que pagarlo en un notario aquí y allí para que te representara en el juicio y aceptara la asignación. Entonces nosotras cuando viajamos ya viajamos con sentencia, la sentencia ya se había dictado. Entonces, por eso digo que eso ahora ha cambiado mucho, pero que realmente cuando hablas de 4.000, 5.000 euros de aquel entonces, que yo no sé ahora, al final hay muchas cosas que pagar y muchos servicios que se hacen previo a tu viaje. Y que incluso hacen más segura la adopción, porque también oímos Bueno, muchos casos. Bueno, ese hacer bueno, segura depende de las ECAIS. Luego te vas enterando de cómo han ido trabajando las ECAIS allí y pues te puedo decir que en Etiopía ahora mismo no funciona ninguna ECAI española Ni americana. ni vaya, americana. ¿Eh? ECAI. Bueno, ECAI. aquí voy a nombrar a Piluche55 que dice que os aplaude porque dice qué valiente es volver a un país donde está penado ser homosexual. No Acojonante. tanto porque no lo declaramos, o sea que Bueno, fuimos un poco... pero no sé, bueno, no me puedo resistir. Nosotros, cuando adopté yo con mi marido, también tuve mucho miedo tuvimos mucho miedo a que, aunque fuésemos los dos de traje, chaqueta y de machotes, que hubiera algún guiño, algún gesto que nos pudiera delatar. Estáis viviendo en ese momento un momento muy emocionante. ¿Y lo compartisteis las dos? ¿O fuiste tú El sola, primer Carla? viaje sí, el primer viaje cuando fuimos a buscar a Mesqueren fuimos las dos. Cuando la adopción de Aymanot fue Cata sola, porque, bueno, pues porque yo me quedé con Mesqueren. Mesqueren nos parecía que era muy pronto para que volviera a Etiopía. Llevaba aquí 1 año y medio nada más. Y entonces tampoco nos parecía dejar a Mesqueren con cualquiera, con sus tías, con sus abuelos. No nos parecía que tenía que quedarse con una de nosotras, ¿no? Ni llevarla tampoco para que volviera a ver El mismo orfanato, todo orfanato. igual. Entonces, el segundo viaje lo hizo Cata sola.
De todas maneras, esto que dices de ir al país, claro, aunque nosotras nunca dijimos que éramos un matrimonio, o que somos, en los Ni pasaportes siquiera aquí ni pone siquiera hijas aquí en de España. María José y de Cata. Cuando hemos ido Ya. ahora, en nuestros pasaportes sí lo pone. Los Y, apellidos, si lo quieren ver, y pasó desapercibido, vamos, no hubo ningún Sí, problema. bueno, no sé si alguien se dio cuenta, no dijo nada, no desde dijo luego. nada. Empezáis con los trámites en el 2005. Y por supuesto, optáis por adoptar en un país donde está prohibida la homosexualidad. Eso quiere decir que, por supuesto, no estabais casadas. No, No, En el, éramos bueno, pareja, de hecho, sí. en el 2000, en el 2005, no me acuerdo ahora cuando aprobaron la ley, pero quiero decir la ley que de matrimonio en 2005. en el mismo 2005, sí. Gracias por ayudarme, María José. Eh, Porque en el momento en el que estáis casadas, imagino bueno, pues eso figura en el expediente que va al país de origen. Entonces, pues Uf, evitáis casaros por eso o simplemente, bueno, Sí. pues dejasteis pasar el tiempo y punto. No, no, fue completamente consciente. consciente, sí. O sea, nosotros en principio viajábamos, vino Mesqueren en el 2007, entonces una vez que yo hiciera los trámites para adoptarla legalmente, entonces ya, una vez que yo pudiera hacer los trámites, nos casaríamos. Como empieza todo el tema de su hermana, se retrasa y entonces Aymanot viene en julio de 2008 y nosotras nos casamos en mayo de 2009. Y ahí Y a partir empezamos. de que nosotras nos casamos, yo empiezo los trámites para la adopción de las hijas de mi cónyuge. Esa es la segunda parte que seguramente a mucha gente le interesa saber. Es que en vuestro caso habéis llevado dos, bueno, son tres porque o sea, iba a decir dos procesos de adopción, son tres porque adoptasteis en dos ocasiones diferentes a dos niñas, Sí, pero luego tenéis que es hacer que no aquí, se nos da bien, entonces tenemos que hacerlo muchas veces para que nos salga bien. y todo eso conlleva otra vez otro dolor, Ese sí, Sí, ese es muy ¿no? duro. Ese es muy duro. Ese, todos los que lo hemos pasado, David, lo sabemos, que es muy invasivo, es muy doloroso y muy largo y muy sin sentido. Muy sin sentido porque las niñas ya están aquí, nosotras ya estamos casadas, las niñas a mí me reconocen como su madre, todo el mundo me reconoce como su madre, las niñas reconocen a mis hermanas como sus tías. O sea, quiero decir, somos una familia totalmente asumida por todo el entorno familiar y de de Cata, amigos y el todo. mío, el del colegio de las niñas, los amigos de mis hijas, pero falta que en su filiación se reconozca que tiene dos madres y no solo una. ¿Vale? Entonces es simplemente reconocer de derecho una situación que de hecho ya es. ¿Vale? Pero tuvimos la mala suerte de que nos tocó una fiscal, que se supone que es quien defiende los derechos del menor en un proceso de adopción, una fiscal que se apellidaba Espinosa de los Monteros. Apellidándote Espinosa de los Monteros, pues no te mola nada que pueda tener dos madres. Entonces, yo no sé, las entrevistas que hice con la trabajadora social. Sí que es verdad que en contrapartida nos tocó una jueza Maravillosa. fantástica. Entonces, la fiscal pidió informe de psicólogo forense, de no sé qué, pidió todo lo que se podía pedir y alguna cosa más. Llegaron tanto al ridículo de llamar al colegio a preguntar si las niñas iban bien vestidas, si tenían libros, o sea, Si iban bien peinadas, con que no, estos pelos. que no vivían en indigencia. Entonces me tocó hacer muchas entrevistas, pero la jueza dijo que no, que como mucho, pues o sea, un informe de trabajador social y ya. Pero yo con la trabajadora social, pues fui del orden de 4 o 5 veces yo sola, otras 3 o 4 veces con las niñas, con Cata, sin Cata, con... Entonces era como un proceso
muy absurdo, ¿no? Y ¿no? también a las niñas solas, a las niñas conmigo, a mí sola, que fueron muchas Entonces sí que me lo entrevistas. hicieron muy largo, me lo hicieron muy duro, eh, me lo hicieron como muy invasivo, como muy... Al final te sientes violada en tu intimidad, te sientes cuestionada, no como madre, como persona. O sea, si eres capaz no sé, o sea, es muy duro, pero finalmente en 2000, las niñas empezaron el curso en 2009 siendo hijas mías ya. O sea que Bueno, no encontrasteis tantas dificultades en la adopción original, en las adopciones original, como luego la encontraste aquí en España, quién lo diría, esas dificultades que tanto tememos a la hora de adoptar, ¿no? es que Que, depende tanto de la persona jurídica que te toque, que si es una fiscal que sea pro o que sea en contra de la homosexualidad, cambia muchísimo. Claro, porque legalmente no lo pueden impedir, porque tú tienes la ley de tu lado. O sea, yo no tengo que tener ningún problema legal para adoptar a las hijas de mi cónyuge. Ninguno. Entonces, legalmente no te pueden poner ningún impedimento para ello. Pero sí te pueden hacer muy largo el camino. claro, O sea, te pueden machacar durante el camino. Pero da igual. O sea, que al final es una cuestión de paciencia. O sea, es una carrera de fondo en la que no te puedes desfondar en la primera entrevista. O sea, yo a la cuarta entrevista o la quinta me acuerdo que le dije que bueno, esto lo podemos hacer todo lo largo que quieras. Pero al final, si se supone que estás defendiendo los derechos de mis hijas, mientras mis hijas no tengan mi apellido, si mañana a mi mujer le pasa algo, estas niñas son huérfanas y no lo son. Claro. Entonces, les estás me cortando reconoce, unos me derechos que son reconoce como padre. suyos. Ujú. Entonces, a mí personalmente me da igual, o sea, no tengo, porque no tenía ningún problema. Entonces, cuando me preguntó que cómo era la casa, que si los metros, que si... yo decía, bueno, pues ven a verla, pero si te parece pequeña, me vas a comprar otra. Ah, o sea, Qué si al buena. final te parece que yo no voy a ser buena madre, ¿qué me vas a obligar a divorciarme? ¿Les vas a prohibir a las niñas que me llamen mamá? Entonces, es un proceso largo, largo y tedioso dependiendo de quién te toque, pero, pero en el que no puedes perder nunca. Ya. Entonces, Ni perder simplemente la, es una cuestión de paciencia. ni perder la paciencia ni los papeles, Eso. porque Claro, el miedo da también igual. está ahí. Aunque pierdas los papeles, da igual si es que legalmente no tienen nada a lo que agarrarse para negarte lo que estás pidiendo. Sí, es obvio. El apoyo de vuestras familias, ¿qué tal? Cuando decidís adoptar, ¿hubo Total. algún problema, alguna objeción, alguna anécdota Sí, hombre, curiosa anécdotas muchas. Así, con la familia, quiero Anécdotas decir? muchas. pero divertidas. A mí mi madre me dice, O sea, apoyo bueno, incondicional, pobre. imagino. Sí, sí, eso sin ningún problema, vamos. Antes Y de tener ni fotos ni nada, solamente cuando lo dijimos estaban, bueno, un poco sorpresa, lógicamente, pero apoyo total. A mi madre le tu preocupaba madre ibas a decir, sí, a ver. y me decía, pero va a ser muy negra, muy negra. No sé, ese tío, negra será. Blanca no creo. Pero esa fue la mayor Sí, preocupación. no, mi madre, por ejemplo, claro, estamos hablando de gente muy mayor. Quiero decir que nosotras somos muy mayores. Cuando hablamos de nuestras Eso es. madres tendrían ahora 90 y tantos años. Es decir, que para ellas era muy difícil. Entonces yo me acuerdo que cuando a mi madre, cuando se lo dije, bueno, pues como que, oye, no sé si voy a poder querer a alguien que no se parezca a ti, ¿no? Si voy a poder quererla como mi nieta a alguien que no es como mis nietos. Mi madre tenía más nietos. Y entonces cuando nos mandaron la foto, yo le di una foto en un marco y la tenía en el comedor. Y mi madre iba 3 días a la semana a un centro de día. Y un día que la voy a recoger, cuando la llevan a casa, le cojo el bolso y empieza el bolso de clon, 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 clon. Digo, ¿qué llevas aquí? Dice, la foto de la niña. Digo, la foto de la niña y que suena clon, clon, clon. Dice, Con claro, la llevo con el marco, con porque el si no me marco la van a incluido. sobar. Muy O bueno. sea que por eso digo que en principio para ellas era muy raro, para ellas era muy difícil, o sea, pensar que voy a tener
una hija con una mujer, no con un hombre, y que además va a ser negra, que nadie va a pensar que es hija mía, que, o sea, para ellas era difícil. Pero aún así nunca tuvieron ningún problema, ni mi madre ni su madre. Los tíos y las tías ahora Sí, sí. Sí, son, son su veo vida. por ahí veo por allí, por aquí que circula una cirujeda Pilar, que ese apellido Hola, me José. suena, que se enorgullece muchísimo, que dice qué maravilla de familia tengo. Por otro lado, Juan Andrés Teno, hola Juan Andrés, si nos sigues escuchando, eh, bueno, pues un poco comenta que no siempre se pueden conocer los orígenes, No, porque la adopción nacional no es posible, para bien o para mal. Pero bueno, comentarios que nos van pasando por aquí. Además, en esto también quiero decir una cosa. Nosotras contamos nuestra experiencia, que no es extrapolable para nada. Cada situación es única. Hay otras familias que igual hasta puede ser, no sé, que no tenga la posibilidad de conocerlo. No hay, cada familia tiene que valorar en su momento lo que sus hijos le pidan. Creemos que es importante, si se tiene la oportunidad de tenerlos presentes, pero que sean nuestras hijas y nuestros hijos quienes nos lo demanden. No hay ni que forzarles ni que impedírselo. No sé, tenemos que dejarles que sean libres en eso. Muy buena elección. Y además, muchas veces es posible, también nos comentan por aquí, que tampoco, independientemente de que no sea posible, no siempre es positivo. Porque en este caso, en Etiopía, las familias, ya habéis contado la realidad, o sea, su madre, su madre, sus padres quieren que sus hijos tengan otra vida mejor. En otras ocasiones simplemente, bueno, pues la realidad de la familia es otra, Claro. por la que esos hijos han pasado, esos niños o niñas han pasado a la adopción. Me a preguntan mí también si actualmente sabéis si en Etiopía está abierta la adopción actualmente. yo creo que libre igual, pero No. En estos Libre. momentos en Etiopía se está intentando potenciar la adopción nacional. Ajá. Pues eso también es bastante bonito. Pero bueno, si se sí. consigue, está muy bien. Me pregunta por aquí, Guavisabel, ¿qué preparasteis en vuestro hogar para la llegada de vuestra primera hija? Da igual, puedes preparar lo que quieras. Nosotros preparamos una habitación, pero cuando Mesqueren llegó a casa, se pasaba el día por toda la casa y cogía cualquier cosa, esto, y decía, Mesqueren sí, y le decía sí, y se lo llevaba a su cuarto. Entonces, Mesqueren sí, y Mesqueren, o sea, luego tú buscabas un vaso y estaba en su cuarto, buscabas una toalla del baño y estaba en su cuarto, Un buscabas florero, un un florero y estaba en libro, su cuarto. todo. Entonces, ¿qué preparamos? Preparamos pues una habitación, me imagino que como que igual que alguien que está esperando un bebé biológico, o sea, al final, ¿qué haces? Preparar para que su entorno le resulte amigable. Al final, tienes que pensar que estás, o sea, con una niña de 7 años que ya es mayor, ya es consciente, la estás sacando de todo lo que conoce. Tú vas a pasar, o sea, nosotros estuvimos allí 15 días, 15 20 días. días, y va a venir con unas desconocidas a un sitio desconocido, en un entorno completamente desconocido. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues intentas hacérselo agradable, intentas preparar una habitación agradable, con cosas, con muñecos, pero al final ellas mismas son las que van haciéndose su espacio. Vale. Y da igual lo que preparen, que ellas van adoptando y Sí, con su haciéndose suyo personalidad. lo Eso. que ellos consideran, pues como cualquier otro niño con otro tipo de llegada a una familia, imagino. Nos pasaron por el foro interno de Galei un socio que se llama Maxi y nos dice así: hola, soy Maxi.
y me gustaría mandar una pregunta para la familia en la que se entrevista mañana, que soy. Nosotros, al igual que ella, somos familia por adopción y me gustaría pedirles, si les apetece compartir, que nos contasen sobre la revelación de los orígenes. Maxi, yo creo que lo han contado ya. Pero bueno, quería hacer difusión de Maxi, que se ha preocupado muchísimo por este tema. ¿Cómo lo han vivido ellas como madres adoptantes y cómo creen que lo han vivido sus hijas? Si las hijas han mostrado mucho interés por sus orígenes, ¿tuvieron interés por viajar? Habéis dicho que no, que les habéis dejado su ritmo y vosotros en un momento dado, vosotras les planteasteis un verano, pues como quien decide irse, pues a hacer un viaje y ese era el destino. ¿Se lo dijisteis, lo planificasteis juntas, ellas os lo pidieron? Ellas desde el principio sí que querían, o sea, querían conocer su país. O sea, ellas no lo conocían. Efectivamente habían vivido en un pueblo, de ese pueblo les habían llevado a una casa en la capital y de ahí salieron. O sea, realmente no conocían el país. Entonces, a ellas sí que querían, a ellas les gusta mucho viajar en general. O sea, quiero decir, que a ellas les gusta ir a Etiopía o a Costa Rica, da igual. O sea, pero sí que tenían muy claro que para los demás era un viaje fantástico y un viaje muy, muy especial, pero para ellas era el viaje de su vida. Y lo También decir preparasteis. que en el viaje pues tuvimos un mes recorriendo Etiopía. La mayor parte del viaje, hasta esos últimos días que estuvimos con la familia, estuvimos arropadas por amigos que hicieron el viaje con nosotras, con niños de la edad de nuestras hijas, que son amigos del colegio. Entonces eso también fue como relajando un poco la situación. Aunque la decisión final de llegar a la familia costó, vamos, lo vivieron un poco como, te diría, con miedo, ¿no? Un miedo a enfrentarse a los sentimientos que iban a tener delante de sus padres biológicos, a los que nunca han olvidado. Entonces, claro, porque el roce es el que hace el cariño, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que les preocupaba más, ¿no? Cuál iba a ser la reacción emocional. Pero ya te digo, fue verse y fundirse en un abrazo. Qué bonito. Jo, no voy a Mira, poder hay continuar. alguien, perdona David, He tenido hay alguien varios que ha puntos preguntado en si los que se no podía sienten, continuar. claro, perdona, es que había alguien que ha preguntado si se sienten etíopes, si se sienten más etíopes, más españolas o ambas. Y September Springs es Mesquerem y le contesta, Se la ha más hecho a etíopes que Utin. españolas. JS Homobono le ha hecho a Utin. Aquí en el chat. No, pues porque para contestar. Bueno, ha contestado nuestra propia hija, o sea Sí, que ellas ¿Qué españolas ha contestado? Para quien no lo haya visto, si lo recordáis. Que yo tengo que tirar muy para que ha arriba. contestado más etíopes que españolas. Bueno. Bueno, también tenéis una anécdota que Aymanot, incluso en alguna ocasión, ella se ha sentido muy orgullosa de sentirse vasca. También, sí, sí. Son más vascas es que son una mezcla entre etíope, malasañeras, o sea, vascas. son vascas, pero no, yo creo que al final se sienten un poco Lo dices que son ellas. por la porrusalda, Sí. David. Sí, por lo que habéis contado alguna vez de la porrusalda con Asier. Que a Asier Asier no le es gusta. un Un amigo. compañero del colegio, hijo de amigos, y claro, pues con el nombre ya veis, es medio vasco, medio valenciano. Y un día estaban comiendo la sal de Asier y tenían porrusalda. Y a Asier no le gustaba mucho. Y además no se la comía. Y Asier le dijo, claro, es que tú eres Es que yo no soy tan vasco como como tú. tú. Él tiene un 50% de sangre vasca, pero no es tan vasco como Aymanot. Porque los vascos todos sabemos que nacen donde quieren, Donde incluso le salen los yo. cojones. Vivimos en Madrid. Entonces Vale, vivimos en Madrid y ellas son muy de su barrio, pero si tienen que ser de algún sitio del mundo, son etíopes. qué guay. ¿Ellas tienen la nacionalidad española y Español. etíope? Española. Solo española. No, Española.
no existe acuerdo de doble nacionalidad. Les encantaría, ¿eh? A ellas les encantaría, poder ser etíopes, pero es una cosa que es inevitable. Son hijas de madres españolas, entonces son españolas. Me voy a lanzar por una pregunta que nos pasan por aquí un poco más canalla y poco menos ortodoxa que las que estamos haciendo. ¿Vuestra vida sexual con dos adolescentes cómo tal? ¿Qué tal? Mira, tenemos la suerte de que tenemos una casa de estas antiguas que nuestra habitación es como si estuviera insonorizada. Así que a veces ellas mismas se preguntan si tenemos sexo porque no nos Porque no os hemos oído. Y luego le vas a contar algo y dice, ay, no quiero saber, borra, No quiero no. saber. Mis madres no hacen esas cosas. No, No, borra. no. Y además, si empezamos a hablar de esto, las dos que están siguiéndonos, las dos se desconectarán. Eso es info que no quiero escuchar, mira. Bueno, Es que esta info no la quiero escuchar. Vale, ya no hablamos más. Antes de pasar a la parte más de Galey, ya llevamos, me está haciendo súper corto, ya llevamos 1 hora, pero bueno, en breve yo creo que terminaremos, o cuando os canséis vosotras, o cuando veamos que en un momento dado perdemos seguidores, pero parece que nos mantenemos entre los 25, 30, ahora 31, no está mal. Nos preguntaban antes que qué opináis, casi al principio, qué opináis cuando hay políticos que opinan que no les mola que adoptemos los gays y las lesbianas, pero que bueno, que si hay niños que lo necesitan. No sé si he formulado bien la pregunta. ¿Qué opináis frente a ese tipo de comentarios, ¿no? Que no son, desde luego, muy acertados? A ver si encuentro la pregunta exacta y la digo. Sí, porque dicho así... ¿Qué opino? Pues simplemente opino que no conocen a ¿Qué ningún pensáis, hijo, ¿qué familia pensáis o cuando pareja. qué pensáis cuando escucháis a políticos como Abascal, nombran directamente a Abascal, decir que las parejas homosexuales no pueden adoptar a los menores que no quiera nadie? O sea, pueden solo adoptar a los menores que no quiera nadie. Perdonad. Es que mira, a este hombre ni le escuchamos, ¿eh? En cuanto le vemos por ahí, desconectamos, porque nos parece tan ridículo, tan... Bueno, perdonad si estáis ahí y alguien me oye que Instagram al llegar a la hora nos ha cortado la transmisión, pero bueno, hemos estado esperando que se subiera la entrevista como historia a nuestros stories y a ver si podemos contactar de nuevo con Cata y María José, porque la verdad es que la historia que nos estaban contando de su experiencia como madres adoptivas es súper bonita. Yo he tenido varios momentos que no podía continuar, aunque mi marido me dice que las piso. Ellas, desde luego, tienen una forma de contarlo muy bonito. A ver, que creo que las tengo aquí. A ver. Están conectando, a ver. Ya ¡Qué está. mala! Lo mejor. Ha sido hablar de Abascal Y se ha cortado. Bueno, yo solo quería decir de lo de Abascal, que yo creo que cualquiera que diga que hay algún problema en que una pareja homoparental adopte o tenga un hijo o como sea, me da igual el sistema o el método, que conociera a alguno de nuestros hijos, que me dijera qué problema tienen por tener una familia u otra. Quiero decir, para ellos, al final, si tú lo vives con naturalidad. Yo me acuerdo a Mesqueren hace poco, le pidieron, bueno, para un estudio que estaba haciendo en la Universidad de Sevilla, no sé qué, contestar unas preguntas de, bueno, qué diferencia tenía su familia con el resto de las familias de sus conocidos. Y Mesqueren dijo que, bueno, que después de mucho pensar,
quizá una de las mayores diferencias es que cuando nosotros colgamos la ropa de la lavadora solo colgamos bragas. Entonces eso me parece que da una idea de qué diferencias hay entre mi familia y la familia de mi vecino de la puerta de al lado. Ninguna. Entonces, ni Abascal ni nadie puede decir nada referente a eso mientras no conozca a ninguno de nuestros hijos y me diga qué problema tienen. Y ya está, ya hemos dedicado mucho a este señor. Sí, demasiado. Pilucci me va a hacer llorar también, que está por aquí chateando cosas que nos conoce a nosotros y me va a hacer llorar. Cuando la coja la voy a cortar. Pilucci 55, cuando te coja te voy a dar un beso. Bueno, ¿qué hacéis en Galey? Me están metiendo caña para que hablemos de Galey. ¿Qué hacéis en Galey? ¿Qué significa para vosotras Galey? Bueno, pues lo primero creo que lo hemos hablado entre las ¿Por qué dos os para asociasteis a Galey? responder a esto. ¿Por qué? Nos encontró, ¿vale? Nos encontró. Yo creo que Galen fue la que nos encontró a nosotras. Coincidió en aquel momento de necesidad que teníamos para saber qué camino podíamos realizar para llevar adelante el proceso de adopción por parte de María José, y es cuando nos conocimos. A partir de entonces, pues ha sido un continuo. Para nosotras lo más importante de Galey es que es un grupo de referencia para visibilizar a todas estas familias que el sistema le pone esas comillas de no normales. Entonces, en la medida que las hagamos visibles, estamos normalizándolas. Y para nosotros no hay nada mejor en ese sentido que Galey, donde hay un abanico inmenso de familias. Cada una tiene sus problemáticas, sus maneras de haber llegado a esa unidad familiar, pero todas luchamos por lo mismo, porque nuestras familias tengan los mismos derechos y nuestros hijos también. Bueno, nuestros hijos y nuestras hijas, por supuesto. Bueno, yo creo que lo habéis resumido en cierta forma. Os iba a preguntar que cómo animaríais a la gente, a los que nos están siguiendo, que con este corte se nos han caído un poquito, pero bueno, hay gente que sigue ahí, muchas gracias, a que se asocien a Galey. Pues ¿Qué les diríais? me parece importante dar voz, sobre todo. Entonces, para dar voz hay que colaborar, hay que unirse en algún tipo de organización para dar voz a nuestros distintos modelos familiares, para hacerlos valer en igualdad, sea cual sea el modelo familiar, para hacer valer los derechos de nuestras familias, de nuestras hijas, de nuestros hijos. Hay que hacerlo en red, ¿vale? Y para hacerlo en red, me parece que Galey es una de las mejores opciones ahora mismo, ¿no? O sea, alguien que es capaz de hacer oír nuestra voz en foros, en organismos públicos, Al final se trata de eso, de que si no se nos ve, no podemos pedir. Entonces, para hacernos visibles, hay que estar juntos. Qué importante es la visibilidad, eso es verdad. Además, una cosita más, que también es muy importante la posibilidad de que nuestras hijas y hijos se reconozcan, se encuentren y tengan espacios compartidos, que vean que no son únicos, que no son diferentes. El posibilitar esa relación también entre nuestras hijas e hijos es muy importante. Y a JS Mobono le dices que el Open Arms... Bueno, espera un momento, porque aquí antes tengo que decir September Springs dice una comunidad de apoyo y comprensión. A mí me suena mucho September Springs. Qué bonito lo que acaba de decir. September Springs es Mezqueren. Es una de esas. Es muy bonita. Es que es muy bonita. Es muy bonita. Y me encanta su pelo. Sobre todo cuando lo lleva así con su rizo natural.
os consideráis activistas, pero no solo de Gadell. Creo que lleváis toda vuestra vida siendo activistas. Habéis dicho, vosotras sois muy mayores, no voy a ser yo quien lo diga. Vosotras lo habéis dicho en un momento de la Sí. Es entrevista. verdad, es verdad. Ya solo con pues, dos profesionales en una universidad en vuestra época ya es una lucha, ya es visibilidad, ya es dar ahí, empoderarte como mujer. ¿Qué pasa? No, que va, ha ido María José a hablar con las chicas. Pero bueno, no solo sois activistas en el colectivo, también sois activistas en otros colectivos, en otros organismos de lucha. Cata, Ponle Sí, al lado nos- de Ana. nos- Dile que como están pidiendo fotos, bueno, les no quería, tenemos les foto, quería pero pe- os tenemos quería pedir un natural aquí, ¿eh? fotos, pero al natural. Y Aymanot no quiere Al salir. natural. A Hola, ver, Mesqueren, ¿qué va. tal? ¿has saludado ya? Bien, ya había tenido suficiente con el vídeo direct del barrio, pero me han obligado. Obligado. Bueno, para los que nos Bueno. están siguiendo, Mesqueren es la de 20 años. Mesqueren, Sí, solo hace falta tener 17 otra vez, no, por favor. Mesqueren, pasa. Bueno, ahora venimos a la Bueno, de los yo voy a ir 17. viendo el directo. ¿Y Aymanot sale por ahí también? Aquí está. La de 17. Saluda. Hola. Hola. ¿Sois conscientes Es que de se ha que... maquillado y todo hoy. No, yo ¿En estaba muy serio? maquillada. Yo es que me gusta. Ah, bueno, guay. Pero digo, para Dale estar un poco confinada, eso. para estar confinada en casa, te maquillas. Bueno, Sí. Carmen Lomana al principio del confinamiento decía que había que hacerlo para sentirse bien y sentirse Ya, bueno, la comparación esa no es muy bonita. Pues Bueno, mira, me voy a hacer. ya, adiós. Ha seguido. Ya está, como estaban pidiendo fotos, digo, bueno, primero les voy a natural. preguntar si quieren salir. Bueno, sé que habéis Saluda. preguntaba por vuestro activismo, no solo en el colectivo de gays y lesbianas. Tenemos por aquí unas grandes activistas de lucha por los derechos humanos. Una muestra de ello quizá es vuestra... no iba a decirlo, pero ya me he embalado a vuestra adopción en cierta forma, pero bueno, no tiene nada que ver. Cata, tú ibas a meterte ya jubilada en un barco en el Mediterráneo, el famoso... Bueno, sigue el proyecto. Y yo, sigue en pie el proyecto. Sí, sí. para este verano, para este verano. en cuanto nos suelte, yo iba a ir en la misión 67 De porque, Openarms. de Open porque, claro, el tiempo del que dispongo son lo que son las vacaciones escolares. Entonces iba a ir en la misión 67, que en principio tenía que salir en julio, Del año finales de pasado. julio del año pasado, pero la misión 65 se alargó muchísimo. Si recordáis, fue cuando se pasaron meses delante de la costa italiana y Salvini no les dejaba como puerto seguro, ¿no? Entonces se pasó el tiempo y ya empezó el nuevo curso y no he podido ir, pero mi disposición está para, en cuanto nos suelten y el barco que ya se está reparando pueda navegar, pues ir allí. Y vas ahí como voluntaria, obviamente, Claro. ¿para hacer qué? Pues lo que mejor sé hacer, que es dar de comer. Dar de comer en ese barco de salvamento en pleno... Y porque tiene una tripulación De permanente 20 personas. entre los voluntarios y los marineros de unas 20 personas que tienen que comer todos los días. Ujú. Y tú, María José, activista, más activismo Más feminista. feminista. Sí. En algún Hombre, las grupo... dos, ¿eh? Tenemos mucho de activismo feminista desde hace mucho tiempo, ¿no? Hombre, sí que es verdad que, claro, a nosotras, pues efectivamente, como somos más mayores,
sí nos ha tocado mucha parte reivindicativa. Quiero decir, las dos hemos crecido durante la dictadura. Hemos vivido la transición de forma ya muy consciente y siendo ya mayores. Con lo cual sí que nos ha tocado luchar por muchos derechos, ¿no? Por muchos derechos como mujeres, como lesbianas, como seres humanos. O sea que al final la lucha está en muchos frentes. Y como madres, luchar ante muchas Como adversidades. madres, ¿Habéis tenido adversidades como madres lesbianas? ¿En qué sentido? No te entiendo bien la Quiero, pregunta. si alguien, bueno, pues habéis tenido una mala respuesta. Bueno, además de esa adopción final, la mala experiencia con esa adopción final, esa fiscal que os hizo un poquito la vida imposible, además de eso, en vuestro día a día, como madres lesbianas, ¿habéis tenido algún problema? Como madres, como mujeres, como lesbianas, o sea, hay muchos factores por los que muchas mujeres... Bueno, la gente es primero muy cobarde, porque muy a la cara ignorante. no te dice nada, y luego muy ignorante y que te dicen cosas como, pero son tus hijas de verdad. Y dices, no, es una copia. O no sé, a preguntas, o sea, hay que dar respuestas así absurdas, ¿no? Pero es hija tuya, pues no es prestada. No sé, ¿qué me preguntas? Ya, pero quiero decir, vosotras habéis vivido la transición y no sé si ya estabais fuera del armario cuando llegó la transición o incluso antes. ¿Alguna adversidad durante ese tiempo? ¿Tuvisteis que vivir de puertas para dentro del armario, de puertas para afuera dentro del armario, aunque en casa luego fueseis Hombre, vosotras? nosotras llevamos juntas desde el año 2000. Quiero decir que antes hemos tenido unas vidas separadas, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hemos vivido lo que hemos vivido todos. Que te hayan echado de un bar porque estás con tu pareja y estas miradas aquí no nos cuadran, que te hayan insultado por la calle, que hemos vivido pues pues lo que se vivía en aquel momento cualquier homosexual o lesbiana que salía por cualquier sitio en Madrid, incluso por Chueca. O sea, quiero decir que Chueca ahora es lo que es, y hace unos años, pero hace muchos años seguía habiendo bares de ambiente, o sea, ya había bares de ambiente por Chueca, pero no era un barrio de ambiente. Ya. Entonces, dentro del local sí, pero fuera del local no. Entonces, ¿qué pues nos ha tocado? Pero bueno, al final, porque la gente es, pues lo que dice Cata, la gente es muy ignorante. Entonces, al final, pues sí, hemos tenido que aguantar frases, pero bueno, pues como todos. Pero que al final, si tú eres capaz de contestar tranquilamente, o sea, pues eso, o sea, cuando te dicen, pero ¿cómo va a tener dos madres? Pero tiene que tener un referente masculino. ¿Un referente masculino para qué? Para afeitarse la barba. O sea, quiero decir que al final no existe un rol femenino ni masculino, existe un rol como persona. Y cuando tú educas a tus hijos como persona, da igual el referente masculino, femenino o neutro. Obviamente. Entonces, nosotras somos personas y nuestras hijas están educadas como personas. Un poco a colación a lo que estamos hablando, nos dice Bea que si creéis que hemos avanzado desde el 2005 o seguimos en la misma situación, peor. Se ha avanzado mucho. Queda mucho por hacer, mucho más de lo que se ha avanzado. Queda muchísimo por hacer, pero se ha avanzado mucho. O sea, el poder llegar a hacer una entrevista de trabajo y que te pregunten, ¿estás casada? Y tú puedas decir que estás casada, pero que estás casada con una mujer y que no pase nada. Que puedas enseñar la foto de tus hijas y que sean negras y que no pase nada. O sea, pero no solo como lo vemos nosotras, sino en esta entrevista que os hemos dicho antes, que le hicieron a Meskeren, ella misma decía que cómo habían cambiado las cosas en este periodo de tiempo tan pequeño,
porque allá en el colegio le hacían esas burlas de cómo vas a tener dos madres y tal. En cambio, con su hermana, que se llevan 3 años, en su clase, pues decían, pues vamos a jugar a médicos. Yo me pido el padre. Y decía, pues yo también. Vale, pues eres como la familia de fulanito. O sea, que lo viven con mucha más naturalidad. Y que la gente joven lo viva así, es lo importante, es el futuro. Somos imparables ya. Es una pasada, eso es verdad. Me quedo con esa frase, somos imparables. Aquí han hecho una pregunta y yo creo que ya acabamos. Que yo creo que os la tenía que haber hecho al principio, porque ya metidos en materia, a lo mejor ya no da lugar. Piden que cuenten cómo os conocisteis. Éramos vecinas. Vecina. Vivíamos, sí. Yo vivía en el octavo A y ella en el octavo D. Y ambas habíamos salido de una relación larga de otros 10 o 12 años por ahí, ¿no? ¿Y quién bajó, subió a pedir sal o Que no? no, que éramos enfrente. Éramos de enfrente. Y era muy No, gracioso. ella ya vivía allí, yo me separo, me compro el piso de enfrente y entonces, claro, yo me había separado, una relación muy larga de mucho tiempo, entonces yo tenía la mitad de las cosas de una esta normal. O sea, si te toca el destornillador, no te toca el martillo, y si te toca la mini pimer, no te toca la olla, ¿vale? Con lo cual yo tenía la mitad de la jugar, Ella era nada la más. presidenta de la comunidad. Y Cata además era la presidenta de la comunidad, entonces yo todo lo que necesitaba para que me dieran el gas, para que no sé qué, tenía que hablar con la presidenta. Entonces cuando necesitaba un martillo, Cata, ¿tienes un martillo? Bueno, ya te lo clavo yo, no sé qué. Bueno, pues ya te invito a una cerveza y aquí estamos. Eso de que ya te lo clavo yo tiene mucho sentido ahora. Ahora lo entiendo. Vale. Ya tenía la mini pyme. El puntito lo tenías que poner. Bueno, chicas, hay algo muy bonito que nos han dicho por aquí, que vosotras habéis contribuido a hacérnoslo más fácil a los que somos solo un poquito más jóvenes. Solo un poco, tampoco tanto. A ver qué nos vamos a creer. No, lo bueno es que como somos luchadores nos encontramos en el camino y ahora avanzamos juntos. Eso es. Y por muchos años, Y tanto. Y que nuestros hijos nos acompañen, porque a mí salir a la manifestación del orgullo con mi hijo de la mano, bueno, ya no me quiere dar la mano, obviamente, pero bueno, Sí, una manera. Bueno, más que van ellos. De las manos van nuestros hijos. Compartir la manifestación con nuestros hijos y que nuestros hijos además quieran ir. O sea, eso es. Me emociona mucho. ¿Cómo conocéis a David? Pregunta que cómo conocéis a David. Porque yo no soy el protagonista. Porque el hijo de David y Jesús y nuestras hijas iban al mismo colegio. Eso es. Somos madres y padres de patio de colegio, de parque después de... Bueno, no sé si queréis añadir algo, queréis mandar algún tipo de mensaje, saludar a la audiencia. Bueno, no, gracias por habernos estado escuchando y aguantarnos ahí. Y que os animéis, que adoptar es muy, muy, muy bonito, muy bonito. Y Que, bueno, que el que no es más hijo, un hijo biológico, un hijo adoptado, un hijo es un hijo, siempre. No se puede ser ni más hijo, ni menos hijo, ni más madre, ni menos madre. Porque lo hayas... O sea, quiero decir, puedes tener 3 madres y cada una tiene su lugar, y puedes tener un hijo biológico, adoptado, acogido, da igual. O sea, no creo que en la vida pudiera haber hecho nada más bonito que crear una familia. Qué guay. Así que ánimo. Por aquí nos dan las gracias por compartir vuestra historia, y yo en nombre de Galey también os doy las gracias por haber estado este ratito con nosotros y por compartir vuestra historia con nosotros, por abrir vuestro corazón a los seguidores y seguidoras de Galey. Me voy a quedar para finalizar con una frase que he estado leyendo entre todo el chat de amigos y amigas y amigues que no lo he usado en toda la entrevista, de Guavisabel,
que me ha parecido muy bonita y yo creo que resume mucho vuestra historia de amor y vuestra maternidad. Esas niñas están creciendo con raíces y alas. Las raíces y las alas que las habéis ayudado vosotras a tener, desde luego. Cata, María José, Qué bonito. muchas gracias. Muchas gracias. Quedaros con esa Gracias foto porque es A preciosa. vosotros. Nos seguimos Un viendo en besito. Galey. Nos seguimos viendo en Galey para todos los que nos siguen y todas las que nos siguen. El jueves que viene espero que se organice otra con otro entrevistador o entrevistadora y Otro modelo familiar. eso es. Que mira, María José con la verborrea que tiene podía animarse un día a ser entrevistadora. Chicas, a pesar de que nos conocemos, lo he pasado muy bien. Yo estaba bastante nervioso porque digo, bueno, esto era un poco raro. Lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto y bueno, el cariño de la gente de aquí también me llega muy, muy adentro por todo lo que compartimos, por lo que os conozco y por lo que os quiero. Recíproco. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y Galey Chao, es vuestra chao. casa, los de todos y los de todas. Chao. Vale, igualmente. Chao, chao.